¿Cómo desarrollar la intuición? Tener una excelente intuición es uno de los mayores secretos para convertirnos en buenos escritores. Los escritores que poseen una gran capacidad para intuir, son los que escriben esas historias diferentes y adictivas que todos amamos. Empecemos diciendo que la intuición se define como aquella habilidad para conocer, entender o percibir algún aspecto interesante de la realidad de forma clara, aun sin la intervención de nuestro escrutinio racional. Así que cuando escribimos guiados por la intuición podemos tomar buenas decisiones de forma rápida y efectiva, que conducen a nuestras historias por el mejor de los caminos posibles. Aunque todas las personas tenemos intuición, no siempre la tenemos en la medida que a veces lo deseamos, por eso es bueno echarles un vistazo a algunas estrategias para desarrollar nuestra habilidad para intuir a la hora de escribir. Empecemos. Estrategia número 1. Confiar en nuestros pálpitos. Será muy difícil desarrollar la intuición si constantemente negamos su influencia sobre nuestras decisiones de escritura. Para mejorar nuestras habilidades intuitivas debemos empezar por otorgarles una cierta credibilidad, la suficiente como para, por lo menos, tener en cuenta las corazonadas que tengamos cuando estamos frente a la hoja en blanco. Ocurre a menudo, tenemos que tomar una decisión importante en la historia que estamos escribiendo, y uno de los posibles caminos, aunque desde el plano racional parece buena idea, no nos genera buena espina. Hay algo en ese camino que, aunque racionalmente no podemos expresarlo con palabras, no nos genera la suficiente confianza. Es en esos momentos que nuestra intuición nos está dando una señal de alerta. Por supuesto que utilizar el sentido común en nuestros escritos es un deber que tenemos como escritores, pero si ignoramos sin más los impulsos internos que nos advierten de mejores alternativas, nunca daremos ese salto de calidad que nos separe de los escritores del común. Estrategia número 2. Aprender a hablar con nuestros escritos. Sonará un tanto loco, pero una de las formas más efectivas de desarrollar la intuición de escritura es aprendiendo a dialogar con nuestros escritos. La pregunta clave es: ¿cómo se dialoga con un escrito? Es algo similar al diálogo con una persona, es decir, hacer buenas preguntas para obtener buenas respuestas. Por ejemplo, estamos escribiendo una escena de acción, un personaje, una descripción, un diálogo o cualquier aspecto de nuestro escrito. Si por algún motivo nos hemos estancado, o creemos que podemos hacerlo mejor, deberíamos tomar una hoja de papel, un lápiz y empezar un diálogo escrito con la situación en particular. Deberíamos empezar anotando preguntas como: ¿qué es lo próximo que debería hacer? ¿Cómo escribir esto de forma más impactante? ¿Cómo ser más original? ¿Qué añadir para lograr más sorpresa? ¿Qué hacer para escribirlo mejor? Luego, a esas preguntas que hayamos formulado, intentar darle al menos 2 tipos de respuestas. Pero no deberíamos responder como si fuéramos nosotros mismos, sino como si la respuesta la estuviera dando el personaje, la escena o diálogo al que estamos interrogando, y nosotros solo estuviéramos escribiendo lo que escuchamos. Cuando hacemos las primeras veces este ejercicio puede resultar un poco confuso, porque podemos pensar que no se nos ocurrirá la mejor pregunta para cada situación, o las respuestas que logramos escribir parecen fuera de lugar. Pero si lo hacemos con consistencia, en poco tiempo empezaremos a escuchar que la voz interna que tienen nuestros escritos nos guiarán. Estrategia número 3. Pausa activa. Una cosa que hará maravillas por nuestro sentido de la intuición es ejercitar algo que llamaremos pausa activa. ¿Cuántas veces hemos estado frente a una idea de creatividad, que, aunque sabemos que está allí, todavía no se presenta ante nosotros de forma clara, y por más que nos esforzamos la idea no se revela del todo? En estos casos es que usaremos la pausa activa para que trabaje con nuestra intuición. Para esto debemos de formular una pregunta concreta, que dejaremos en pausa, para luego esperar una respuesta clara de nuestra intuición. Digamos que, uno de los cambios de giro de la historia que estamos escribiendo no nos convence del todo, pero no se nos ocurre cómo hacerlo más impactante. Así que lo primero que debemos de hacer es anotar en una hoja una pregunta general, dirigida a nuestra intuición, algo así como: ¿qué elementos tengo que añadir para que el cambio de giro que intento hacer sea de mi entera satisfacción? Lo próximo que debemos de hacer es una pausa. No pensar más en el asunto, hacer otra cosa como salir a pasear, ir al cine, tirarnos a dormir, lo que sea, menos pensar en la respuesta. Después de un buen tiempo, mínimo de 1 hora, máximo de 24, nos sentaremos frente a la pregunta y responderemos lo primero que venga a nuestra cabeza.
Después de esta pausa, veremos lo conectado que podemos estar con nuestro sentido de la intuición, y la pregunta en cuestión se resuelve casi que de forma automática. Estrategia número 4. Leer con ojos de escritor. Una de las mejores formas para desarrollar nuestro sentido de intuición de escritor, es la de leer mucho. Estas lecturas deberíamos hacerlas con ojos de escritor. En la caja de información quedará un vídeo donde se muestra cómo se logra leer como un escritor. Lo que tiene la lectura diferente de otras artes, como por ejemplo el cine, es que mientras estamos leyendo podemos escuchar con mucha claridad nuestros pensamientos. Es como si fuéramos dos personas al mismo tiempo. Por una parte, estamos sumergidos en lo que leemos, pero, por otra parte, nuestros pensamientos empiezan a realizar todo tipo de comparativos y asociaciones respecto a lo que leemos. Es en estos pensamientos que podemos ejercitar nuestra intuición. Podemos empezar a hacer preguntas más conscientes respecto a lo que leemos, orientadas a intentar predecir lo que pasará más adelante. Claro, de forma natural todos los lectores intentamos predecir lo que pasará en las próximas páginas de cada historia que leemos. Pero ¿qué tal si en vez de una sola opción de posibles finales o cambios de giro, nos detenemos unos segundos, para intentar pensar en 3 o 4 alternativas? Parece mucho trabajo, pero no lo es. Solo tenemos que tener la intención de hacer esto cada vez que empezamos a leer una historia. A la larga, este simple ejercicio nos servirá para ser más conscientes de la pequeña vocecita en nuestra cabeza que nos presenta múltiples alternativas. A modo de conclusión diremos que, como todas las habilidades que debemos adquirir para ser buenos escritores, la intuición se logra trabajando en ello. Así que no deberíamos tener dudas en poner en práctica estas 4 estrategias, que nos ayudarán a desarrollar la tan anhelada intuición de escritura. Si te gustan las novelas de mundos de fantasía, combinadas con algo de ciencia ficción, puedes darle una mirada a mi última novela en Amazon, llamada La Resurrección. En la caja de información quedan todos los detalles. Mi nombre es Elkin Córdoba y si te gustó el video puedes darle manito arriba. Recuerda suscribirte al canal para más contenido relacionado con el mundo de la escritura. Muchas gracias y hasta la próxima.